Buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Cómo se sienten? Gloria a Dios. Bueno, el tema del propósito de nosotros como creyentes, ¿no?, y como seres humanos es un tema que se remonta a hace un montón de años atrás. Incluso desde el principio de los tiempos, el hombre ha estado preguntándose una y otra vez cuál es el propósito, qué hacemos aquí, por qué estamos aquí, para qué estamos acá. Y parte de eso lo tocaba el pastor Diego hace unas clases atrás. ¿Ok? Pero es importante que nosotros comprendamos de dónde provenimos realmente. Y cuando nosotros pensamos en el propósito, o sea, es importantísimo, es casi obligatorio pensar de dónde provenimos. Y cuando nosotros decidimos aceptar a Jesús y entendemos todo lo que Dios ha hecho desde el proceso de la creación, entendemos que provenimos de Él y que hay ciertas reglas de la naturaleza divina del Señor que están en nosotros y que parte de eso nos va a direccionar a nosotros hacia dónde debemos ir. ¿Por qué les digo todo esto? Por lo siguiente, mucha gente se pregunta y se plantea la interrogante de un propósito en la tierra. Y está bueno eso. Es importante que nosotros tengamos bien definido por qué estamos acá en la tierra, cuál es nuestro propósito aquí, hacia dónde vamos, qué tenemos que hacer. Hay gente que es mucho más planificada que otra, que hacen un plan de vida, a algunos les funciona, a otros no, otros van redireccionando en el camino. Y eso está bastante bueno. Pero nosotros debemos entender de que nuestra vida en este plano, en esta tierra, es realmente muchísimo más pequeña que probablemente el tiempo que nosotros podamos estar en la eternidad. Y recordemos que Dios, cuando crea al hombre, lo crea con esa naturaleza eterna. Y para entender la eternidad, antes de comenzar acá con los tópicos, quiero que usted pueda comprender algo que es muy importante. Comenzando desde el hecho de que cuando Dios crea el universo, no existían ciertos elementos que para nosotros son obligatorios para poder vivir aquí. En primer lugar, el tiempo no existía, porque sabemos que Dios es un Dios eterno. Y la eternidad no se trata de que algo dura para siempre. La eternidad tiene que ver más con un concepto que es algo atemporal, o sea que está fuera de tiempo. Y nuestro propósito, aun cuando nosotros siempre queremos encajonarlo en un tiempo y queremos decir, bueno, mi propósito para este año es X cosa, mi propósito para este año es tal cosa. Realmente hay un propósito eterno. Y lo conversábamos el miércoles en el devocional y hablábamos acerca de que cuál era nuestro propósito, y había gente que preguntaba y otros decían algunas cosas, y estaba bueno porque realmente es interesante poder ver la perspectiva que cada quien tiene acerca de eso. Pero nosotros debemos entender de que hay una naturaleza en nosotros y hay un plan de Dios que realmente extiende muchísimo más el propósito para nosotros de lo que nosotros pensamos. Y cuando nosotros comenzamos a entender de que el propósito de Dios es para una eternidad, el asunto comienza a cambiar. El tópico 4 dice hechos para durar eternamente. Y el primer punto dice hechos para la eternidad. Juan capítulo 10 verso 28 dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Aquí esto está interesante porque Jesús está hablando acerca de la salvación de la gente. Él les está diciendo, hey, yo les voy a dar vida eterna. Pero realmente desde que el Señor nos creó con un propósito eterno. Y Jesús vino a la tierra para que ese propósito volviese a tomar vigencia de nuevo. La palabra enseña de que el hombre, por su pecado, fue destituido de la gloria de Dios. Y muchas veces hemos leído el versículo que dice que Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos lo han escuchado? Un montón de gente, por muchas veces. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, para comprender el propósito que Dios tiene con nosotros, debemos tener claro que el propósito no solo es terrenal. Si bien hay un propósito acá, yo creo que el propósito de mi vida está en Efesios capítulo 1 versículo 7. Dice que todos fuimos creados para la alabanza de su gloria. Hay un primer propósito fundamental que es genérico, que es para todos, ¿ok? Luego la Biblia también enseña de que Jesús, antes de ascender al cielo, dejó una comisión para todos aquellos que creían en Él, que era predicar y extender las buenas noticias de salvación,
lo que él había venido a enseñar en un principio. Un montón de gente se convirtió, muchísima gente fue salva, pero sin embargo él les da esa comisión, les da esa instrucción para que ellos también pudiesen extender más el evangelio. Y por eso es que hoy nosotros estamos en este lugar, gracias a esa extensión del evangelio. Ahora bien, nosotros tenemos un propósito particular que lo tocábamos también el miércoles, y decíamos que el propósito particular tiene que ver con lo que Dios diseñó para mi vida. Nosotros tenemos algo particular que de repente nos podemos identificar con otras personas, pero vamos a notar que algunos lo tienen y otros no. Precisamente porque hay ciertas cosas que Dios ha colocado en nosotros que nos hace diferentes. No solamente nuestra huella dactilar, no solamente el color de nuestros ojos, no solamente el color de nuestra piel, sino que también hay gustos, hay diseños, hay formas, hay estilos que de repente nos agradan a unos más que a otros. Y en ese sentido hay una diversidad inmensa y preciosa que obviamente solamente pudo haber sido creada por el Señor, pero que permite que cada quien pueda desarrollar un propósito fundamental en su vida. Aunque todos servimos al Señor, aunque todos tenemos el llamado de la gran comisión, algunas personas lo hacen cantando, otros lo hacen predicando. Hay otros que cogen el modo difícil del juego y se van a predicar en las montañas. Hay otros que deciden predicar en África. Y aunque están predicando el evangelio, aunque están extendiendo el reino del Señor, el propósito de cierta manera cambia. Porque entonces no es igual. Por ejemplo, mi propósito no es el mismo de Kenny. De repente Kenny tiene otros talentos, tiene otros dones, tiene otro propósito. Sin embargo, hay un propósito que nos une a todos. Y ese propósito es que todos volvamos a la reconciliación hacia el Señor y que eventualmente, luego de que todo el pecado del mundo desaparezca, nosotros nos podamos unir de nuevo con Él. Ese es el propósito eterno que está en Dios. Y eso es algo importante que nosotros lo comprendamos, porque sabe una cosa, dependiendo de la perspectiva que yo tengo acerca de algo, mi vida comienza a funcionar de manera diferente. Por ejemplo, hay gente que dice la vida es una fiesta. El escritor lo coloca en el libro. Hay gente que piensa que la vida es una fiesta y pasa su vida intentando que su vida sea eso, una fiesta, celebraciones, y toda su vida está condicionada o está abocada o está dirigida a eso. Hay gente que piensa que la vida es un montón de procesos, entonces está identificando procesos en todas partes. De repente si se dañó el carro, no es que es un proceso porque yo tengo que levantar el carro, y si no hubiese estado solo, Señor, tú me ayudas. O sea, hay una diversidad tan grande de pensamientos, ¿no? Y de cómo nosotros podemos identificar el propósito que Dios tiene para nosotros, y de cómo nosotros podemos darle esa forma e intentar como caminar en lo que nosotros estamos creyendo. Pero sabe, hay algo que es muy importante y que nosotros debemos tener bastante claro, y es el hecho de que nuestro propósito tiene que estar revelado a través del Espíritu Santo y tiene que estar soportado en la palabra. Sabe, mucha gente que por mucho tiempo, por no entender la palabra o por de repente creer que tenía un propósito diferente, comenzaron a hacer divisiones de iglesias, comenzaron a predicar cosas distintas, comenzaron a decir cosas distintas, porque simplemente ellos creían que era su propósito. Entonces, cuando nosotros queremos entender nuestro propósito, en primer lugar tenemos que ir a la fuente, de dónde venimos, entender la naturaleza de Dios y comprender de que en la naturaleza de Dios nosotros no podemos tener un propósito que sea diferente a su naturaleza. ¿Por qué les digo esto? Hubo alguien que decía que el propósito de X persona era ser un asesino, y de repente esa persona tenía esa habilidad, si se pudiera llamarlo así, pero resulta que eso está en contra de la naturaleza de Dios. Entonces nunca mi propósito puede estar fuera de la naturaleza del Señor. Nunca mi propósito o mi idea de vida puede estar alejado de la palabra. Todo debe estar en la palabra y dirigido por el Espíritu Santo. El pastor David decía algo importante. Él decía: por sus frutos lo conoceréis. Y si nosotros
decimos que tenemos un propósito y que estamos encaminando en el propósito de Dios, entonces los frutos que nosotros debemos dar deben estar soportados en algo que esté dentro de la naturaleza de Dios. ¿Se entiende eso? Ok. Dice acá, muy importante, el punto 2 dice, usted es espíritu. Dice Romanos capítulo 8, verso 11. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Nosotros debemos comprender de que a pesar de que estamos en este plano terrenal, y obviamente nuestro cuerpo físico tiene un periodo de caducidad, nosotros también somos seres espirituales. Así como Dios es trino, de la misma manera nosotros tenemos esa característica, no igual, pero sí tenemos hay una similitud en esas características. Tenemos cuerpo, tenemos nuestra alma, tenemos el espíritu. Nuestro cuerpo obviamente es lo que es visible. Nuestra alma está compuesta por prácticamente lo que somos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Los psicólogos lo llaman el yo quiero, yo siento y yo pienso. ¿Ok? Pero hay una parte espiritual que se trata de lo que Dios puso en nosotros para darnos vida. Es como esa partícula divina que permite que nosotros podamos existir. Si nuestra alma no tuviese el espíritu, no pudiese funcionar. Si nuestro cuerpo no tuviese espíritu, no pudiésemos funcionar. La palabra enseña que cuando Dios creó al hombre, sopló aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Muchos teólogos dicen que ese soplo realmente lo que transmitió fue una partícula de ese espíritu, de esa esencia, para que nosotros pudiésemos tomar vida. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros comprendamos de que al ser seres espirituales, nuestro propósito no solamente está pegado a esta tierra, no solamente está anclado a lo que yo puedo hacer aquí. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque hay mucha gente que pasa su vida basando su propósito de vida en el éxito. Si yo no soy exitoso, entonces fracasé. Si yo no hice un montón de dinero en mi vida, entonces fracasé. Si yo no logré lo que el otro tiene, entonces fracasé. Y volvemos a lo que le comentaba hace unos segundos atrás. Dependiendo de cómo yo vea mi vida, dependiendo de cómo yo tenga mi perspectiva acerca de lo que es la vida, en base a eso, o mi propósito, en base a eso, yo voy a comenzar a caminar. Entonces por eso nos damos cuenta que hay gente que es muy, muy, muy exitosa y que tiene, si pudiéramos decir que el éxito tiene que ver con el dinero, tiene un montón de dinero, pero resulta que sus familias están destruidas. Vemos que hay un montón de gente que se comienza a dedicar a muchas cosas y luego de muchos años le preguntan, ¿y cómo te sientes? Y quizás algunos puedan decir, sabes que perdí mi tiempo. Porque realmente el propósito que nosotros tenemos, fundamental, más importante de todos, es poder encontrarnos de nuevo con nuestro Señor. No existe otra cosa mejor, no existe otra cosa más importante y no existe otra cosa que tenga más fundamento y más necesidad y que sea más imperioso que nosotros volver a encontrarnos con nuestro Señor. Aun cuando lo podemos sentir en nuestro corazón, aun cuando Él habita en nosotros, hay un plan de Dios para que nosotros podamos literalmente verlo y que podamos cohabitar con Él. Ese es el propósito eterno que Dios tiene para la humanidad, que se rompió a través del pecado. Cuando el hombre pecó, dice la Biblia que fue destituido de la gloria del Señor. Pero la Biblia también enseña que por un hombre entró el pecado, pero por un hombre también entró la redención. Y gracias a esa redención, entonces nosotros podemos tener de nuevo vida. La gente cree que el propósito de su vida es hacer un montón de cosas y resulta que están muertos. Y alguien muerto no puede tener propósito. Tenemos propósito cuando estamos vivos. ¿En qué sentido se los puedo decir? Alguien que no tenga a Cristo, lamentablemente, él podrá decir o ella podrá decir que tienen propósito, pero realmente ese propósito va a carecer de todo fundamento, porque el fundamento del propósito que nosotros debemos tener en nuestra vida es Cristo Jesús. Creo que me quería preguntar, hermano. ¿No? Sí, fuimos creados para la eternidad. Ok. Me acaba de mencionar, pastor, que cuando Adán peca, obviamente entró el pecado.
Pero ¿qué es lo que nos ancla? Si fuimos creados para la eternidad, ¿qué es lo que nos ancla entonces para vivir todo el tiempo de acuerdo al ámbito terrenal? ¿Qué es lo que nos mantiene apegados, amalgamados a lo terrenal, a lo que obviamente está fuera de lo divino? Yo creo que es el propósito. El propósito básicamente es lo que nos hace estar pegados acá. Porque Jesús le dijo a los discípulos: ustedes son la luz del mundo, son la sal de la tierra. ¿Sabe? Yo por mucho tiempo creía que la sal tenía que ver con el condimento. Una vez escuché una predicadora que ella decía: porque es que la sal es la que le pone el sabor al asunto. Y la hermana bailaba y se estremecía porque quería transmitir el mensaje. Posteriormente me di cuenta que la sal la utilizaban para evitar que la carne se pudriera, que el pescado se pudriera, literalmente, que se descompusiera. Entonces se trata de eso. Nosotros estamos en este lugar con el propósito de evitar o de retardar ese proceso de muerte que tiene el mundo y de intentar extender el evangelio, las buenas nuevas de salvación, para que se cumpla el propósito de Dios, que dice que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Creo que contesta tu pregunta, amada. Ok. Aquí esto va a estar bueno. El tercer punto dice: su cerebro versus su mente. Dice 2 de Corintios capítulo 5 verso 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sigue diciendo: las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿De qué se trata ser una nueva criatura? Y ahorita lo comentábamos allí cuando estábamos conversando y decíamos que el nuevo nacimiento es el punto de inflexión en la vida de cualquier persona. En primer lugar, para pasar de muerte a vida, pero también para comenzar a comprender las cosas de una manera diferente. Aun cuando al ser humano le encanta aprender, bueno, no a todos, pero hay un montón de gente que le encanta aprender, que le encanta desarrollarse, que le encanta encontrarle el sentido a todas las cosas. Muchas veces carecemos de la capacidad de poder comprender cómo Dios realmente transforma y lo que Dios quiere hacer con nosotros. La palabra habla de una mente reprobada. Una mente reprobada es alguien que decide apartarse de Dios en todos los sentidos, comienza a caminar de espaldas al Señor. Pero cuando nosotros comenzamos a ser nueva criatura, realmente tiene que transformarse nuestra manera de pensar, tiene que transformarse nuestra manera de vivir, tiene que transformarse nuestra manera de caminar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar incluso. Más adelante hay un versículo que dice que cuando nosotros éramos niños pensábamos como niños, andábamos como niños, actuábamos como niños. Pero luego de que hay un nuevo nacimiento en nuestra vida y que el Espíritu Santo comienza a habitar en mí y que entonces Él comienza a redarguir mi corazón, mi mente, a instruirme, yo no puedo caminar de la misma forma, no puedo comportarme de la misma forma. Y Pablo le dice a los corintios: si alguien está en Cristo, comprenda que es nueva criatura. O sea, no podemos seguir atados al pasado, no podemos seguir llevando el peso del pecado, no podemos seguir comportándonos de la misma manera, porque ahora tenemos la responsabilidad de mostrar de que realmente somos hijos de Jesús, de que somos hijos de Dios. ¿Y cómo conocemos que alguien es hijo de Dios? Por sus frutos. No hay otra forma. Alguien puede pararse en cualquier lugar, puede hablar muy lindo acerca de la palabra, incluso pueden hacer milagros, pero no necesariamente esa persona es una nueva criatura. No necesariamente esa persona nació de nuevo. Y fíjense que hay un pasaje muy controvertido, y ahora con la serie de Chosen se ha vuelto más controvertido aún, y es el caso de Nicodemo, cuando Jesús le dice: tú tienes que nacer de nuevo. Y el tipo, con todo el conocimiento, con todos los años de lectura que había tenido, no comprendía, porque Nicodemo en ese momento no había nacido de nuevo. Nosotros debemos en primer lugar nacer de nuevo al aceptar a Jesús,
pero también debemos comenzar a transformar nuestra mente por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y en la medida que vamos estudiando la palabra, en la medida que somos expuestos a la presencia del Señor, el Señor comienza a instruir nuestro corazón, comienza a instruir nuestra mente, y eso va a dar fruto de que yo pueda caminar en el propósito divino del Señor. Amén. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí está, ¿no? A ver. Esto está bueno. Ver la vida desde la perspectiva de Dios. Fíjese, dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué coloco este versículo? Y les hablaba en el punto anterior acerca de la naturaleza del Señor. Cuando nosotros queremos ver las cosas desde la perspectiva de Dios, debemos conocer la naturaleza del Señor. Y es donde mucha gente claudica, porque hay gente que tiene una vida de iglesia, que va religiosamente a la iglesia los domingos, que de repente sirve en algún cargo dentro de la iglesia, o es de esas personas que recibe a la gente y les da un abrazo y bienvenido y cómo estás, y todo eso está buenísimo, todo eso está bueno. Pero realmente cuando nosotros queremos entender qué es lo que Dios tiene, hay que comprender la naturaleza. Y por eso es que hay mucha gente que claudica, porque no comprende la naturaleza de Dios y comienza a servir de una manera equivocada, comienza a pensar de una manera equivocada, comienza a creer cosas. Mire, yo he visto gente intentando predicar o intentando enseñar diciendo barbaridades que no tienen absolutamente nada que ver con la palabra, cosas que no tienen que ver con la Biblia y cosas que no tienen que ver con la naturaleza del Señor. Yo, para poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios, necesito saber quién es Dios. Para yo ver las cosas desde la perspectiva de Dios, yo necesito tener una relación con Dios. Porque si yo quisiera ver las cosas como las ve Alexis, ¿cómo me doy cuenta yo? ¿O cómo pretendo yo ver las cosas desde el mismo punto de él si ni siquiera sé quién es? Si ni siquiera conozco cómo piensa, si ni siquiera sé sus obras, qué es lo que hace. Y para nosotros poder entender y ver la vida desde la perspectiva de Dios, desde la manera de Dios, yo necesito entender quién es Él. Y este versículo, aunque es cliché, realmente es un versículo que parte el asunto en dos y nos hace entender de que lo que Dios más tiene para el ser humano es amor. Y cuando yo entiendo el amor, cuando yo entiendo de que la naturaleza de Dios tiene que ver muchísimo con el amor, entonces yo comienzo a caminar en ese propósito. Comienzo a ver las cosas desde esa perspectiva y comienzo a comportarme de tal forma. Mire, el choque más grande que tuvieron los discípulos con Jesús era su comportamiento. Porque los judíos tenían una forma de comportarse, eran muy rígidos. Todavía lo son. Los judíos ortodoxos son gente muy cerrada en su pensamiento. Y son muy estudiosos y se les enseña un montón de cosas. Y ellos, cuando ya tienen 20, 30 años, son gente que tiene mucho conocimiento de la Biblia, tiene mucho conocimiento de Dios, de cómo se creó el mundo, de muchísimas cosas. Pero llega el momento donde ellos no conocen al Dios del que están hablando. Algunos de ellos, obviamente, no estoy generalizando y quiero que esto quede muy claro. Pero muchas veces nosotros pretendemos hablar de un Dios que no conocemos. Y ahí es la importancia de la oración, ahí es la importancia de la lectura de la palabra. Porque yo no puedo llamarme cristiano si no sé quién es Cristo, si no sé lo que hizo por mí, si a mí no se me ha revelado la cruz. Hay gente que dice: yo te amo, Señor, y eso está bueno. Está bueno que nosotros tengamos ese sentimiento de querer amar a Dios. Y yo recuerdo las cortes y preguntábamos: ¿tú amas a Dios? Yo amo a Dios con todo mi corazón. Está bueno, pero no puedes amar a Dios y maldecir a tu hermano. No puedes amar a Dios y deliberadamente transgredir las instrucciones que Él nos ha dado. ¿Sí me explico? Esto es un tema de naturaleza, de cambiar nuestra naturaleza. Cuando nosotros
Somos nuevas criaturas en Cristo. Nuestra naturaleza cambia. Dice Colosenses que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. O sea, hay una discrepancia total en quién éramos nosotros antes de conocer a Jesús y quiénes somos nosotros ahora que conocemos a Jesús. Hay una diferencia brutal. Está, bueno, equidistante, pero demasiado. Es un antónimo literal. ¿Cómo debe ser nuestra personalidad cuando nosotros decimos que hemos aceptado a Jesús? Y parte de eso está en nuestro propósito, caminar en el hecho de que ahora yo debo comportarme de una manera diferente. Debo atender las cosas de una manera diferente. Debo mirar a los demás de una manera diferente. Amén. Veníamos por, los pensamientos de Dios versus los pensamientos nuestros. Hay mucha gente que ha preguntado en los devocionales, ¿cómo lidiar con los pensamientos? Porque si bien es cierto que la palabra dice que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿cuántos no han lidiado con pensamientos difíciles? Con pensamientos de rencor o con pensamientos de duda o de tristeza o de angustia o de malestar. Si no lo ha vivido, explíqueme cómo. Pero realmente todos lidiamos con eso. En la palabra, en Isaías capítulo 55, verso 8 y 9 dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Usted ha escuchado ese versículo que dice: porque los pensamientos que yo tengo para ustedes son pensamientos de bien y no de calamidad? Eso está buenísimo. A mí me encanta ese versículo y me llena un montón, porque sé que el plan que Dios tiene para mi vida es un plan de bendición y no de calamidad. Pero nosotros debemos comenzar a construir esa nueva naturaleza que nos va a hacer pensar las cosas de una manera diferente. Y usted dirá, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego a eso? Porque déjeme decirle una cosa, el camino de definir esa nueva naturaleza no es tan sencillo. Y no hay hack, o sea, no hay una trocha que de repente yo me metí por aquí y lo conseguí más rápido. No existe. En el evangelio no hay trochas. En la relación con el Señor no hay trochas. No hay un boost que usted le puede meter un botón y de repente va a subir el volumen. No, eso no va a pasar. Eso no existe. Toca caminar. Algunos llegan más rápidos que otros. Otros lo disciernen más rápido que otros. Pero es importante de que todos intentemos caminar hacia allá. Y que nuestros pensamientos cada día se alineen más a los pensamientos de Dios. Aun cuando nuestro pensamiento, nuestra capacidad de pensar, de sentir, de amar, de razonar, nunca se va a acercar a la de Dios, porque por eso Dios es Dios. Él sí nos pide que nosotros cada día pensemos de una manera diferente, porque la manera en cómo usted piensa se conduce. Si usted piensa en dinero, todo el día va a estar montado en eso. Si usted piensa pero el Señor pide que nosotros pensemos en otras cosas. Y por eso les decía, para entender y para comprender el propósito nuestro aquí, tenemos que ir a la fuente de que realmente esto es un proceso transitorio, pero que hay un propósito eterno en Dios que es muchísimo más grande, que es muchísimo más completo. Y que necesitamos que eso se revele a nuestro corazón, a nuestra mente, para que comencemos a caminar en eso. Amén. ¿Qué pasa con la gente, pastor, que camina contrario a los pensamientos de Dios, pero ellos atribuyen que sus pensamientos son los pensamientos de Dios? Eso está bueno. Hay un montón de gente por ahí diciendo Dios me dijo. Y tiene que ver con lo que pregunta la pastora Joana. Y es muy delicado. Es muy delicado. Y por eso es tan apremiante el hecho de que nosotros crezcamos en la palabra. Para que no cualquier persona que venga con un... Iba a decir algo. Para cuando venga alguien que quiera distorsionar la enseñanza que Dios está trayendo a nuestro corazón,
realmente nosotros podamos estar lo suficientemente nutridos de la palabra para decir, ¿sabes qué? Esto mejor lo desestimo. Como decía la hermanita, escuchadlo todo, retened lo bueno, pero esta parte mejor no la escucho, mejor la desecho. Sucede mucho que hay un montón de gente que anda por allí pensando que Dios les está hablando o que tiene pensamientos que están inspirados por Dios, pero que lamentablemente carecen de la naturaleza de Dios. Y por eso es importante que nosotros vayamos a la palabra. Mire, nunca en la un ejemplo. Mire, nunca antes en la historia hubo un ataque tan sistemático a la iglesia y a la palabra de Dios como en este tiempo. Nunca, jamás lo hubo como en este tiempo. Ahorita hay campañas de descrédito para todo lo que se mueva que tenga que ver con Dios. Y lo que, sí, ya voy al ejemplo, hermano, no se me olvida. Ok. En eventos grandes, Ok. donde han hecho movimientos cristianos y se han dado cuenta que le han dicho, tú te paras cuando yo te montas la tarima y te caes. Entonces, es esa información que le queda a los que están detrás de todo ese espectáculo, riegan esa difamación que le crea a la iglesia. Entonces ahí viene todo eso que dice que por eso que el evangélico es esto, que el evangélico es aquello, y se crea ese movimiento malo, y por eso que hay mucha gente que se vuelve apática a creer al evangélico. Sí, lo que pasa es que al ser humano le encanta meter todo en una bolsa. Si yo me encuentro 5 personas aquí y los quiero catalogar, los quiero clasificar, los meto en una bolsa. Tomo otros 5, los agarro y los meto en una bolsa. Y comenzamos a sectorizar las cosas y comenzamos a categorizar a la gente. Y realmente nosotros no podemos hacer eso. Jesús no lo hizo, empezando por allí. Jesús se sentó con recaudadores de impuestos. Jesús se sentó a la mesa con alguien que robaba con los impuestos a otra persona, a los demás. Y lo criticaron por eso. Jesús fue tocado por una mujer que tenía flujo de sangre. Y eso era terrible. Aun cuando no era malo para él, eso fue algo terrible. Jesús rompió muchos esquemas porque Jesús no sectorizaba a la gente. Creo que a los únicos que sectorizó fueron los fariseos, porque estudiaban un montón, porque querían enseñar a los demás. Y hubo un momento en que les dijo, ustedes le quieren poner cargas al pueblo que ni siquiera ustedes pueden llevar. Eso es lamentable lo que está sucediendo. No solamente sucede con nosotros, sucede con un montón de gente. Pero ¿qué pasa? Que aunque hay mucha gente queriendo y tiene como propósito desestimar el evangelio nosotros debemos entender que es poder de Dios para salvación. Y que cuando el poder de Dios se quiere manifestar, se va a manifestar donde Él desee, cuando Él desee, y no hay nada que lo pueda detener. Correcto. Exactamente. Exactamente. Para poder creer tenemos que conocer a Jesús. Entonces, Correcto. cuando nosotros comenzamos a ir a la iglesia y a buscar de Dios, tenemos que primero comenzar por eso, buscar a Jesús. Ya después que nosotros conozcamos a Jesús con un corazón dispuesto, de verdad, no habrá que ver para creer, sino la fe de nosotros nos va a llevar a que creamos lo que realmente es. Claro. Y no nos vamos a alejar de la iglesia porque esa persona hizo algo malo, sino, como usted lo dijo, atesorar lo bueno y desechar lo malo. El Porque apóstol le decía a la así, gente, cuando comenzamos a conocer primero a Jesús sobre todas las cosas, entonces ya no va a haber que, como dice el muchacho, pues que en los grandes eventos eso hacen, cuando llegué y te tiré y hace esto y hace, nadie puede ocultar lo que llevan en su corazón. correcto. Entonces, cuando nosotros lo hacemos realmente con un corazón dispuesto, vamos a tener fe y vamos a saber que esas cosas no vienen de Dios. Correcto. Sino vienen de otras cosas que nos quieren llevar a creer algo que no es real. Que se le quieren atribuir a Dios. Exactamente. Ajá. Exactamente. El apóstol decía, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso es que nuestra visión, y el salmista prácticamente lo hizo como un acto profético, cuando él decía,
miraré sobre los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Haciendo alusión que pongamos nuestra mente en las cosas de arriba, que pongamos nuestra vista en las cosas de arriba, porque aunque nosotros pretendamos que la iglesia es una reunión de gente perfecta, donde todos nos perfeccionamos y nos pulimos los detallitos que quizás podamos tener, realmente la iglesia es un lugar de gente enferma, con una visión diferente, que ha decidido cambiar su vida, sanar el corazón y ayudar a sanar a otros. ¿Querías preguntar algo, hermano? Sí. Bueno, son dos intervenciones que voy a hacer. Yo de mi parte, por lo menos, para yo creer en ti, en lo que tú estás diciendo, sencillo, como lo he hecho desde que llegué aquí, lo he sometido a prueba. ¿Por qué creo en la oración? Porque la practico Ok, y mi vida empezó a cambiar. correcto. Y aplico lo que leo en la Biblia, lo que interpreto en el momento, a lo mejor puede estar equivocado, pero lo llevo a la realidad y lo practico y veo que ha dado un resultado en mi vida favorecido. Entonces, esa es la verdad. Ahí es cuando yo veo que si vale la pena orar, si vale la pena estar en los caminos de Dios, en los lineamientos de Dios, porque mi vida y la de mi familia ha cambiado. Eso no quiere decir que no he tenido circunstancias, que no he tenido inconvenientes, pero sí estoy más reforzado de una manera diferente. No es tanto de ego, de que yo puedo, no. Es algo distinto, no sé cómo explicar. Lo otro era, disculpa, ¿cuál es tu nombre? Eniver. Eniver. Sé quién eres, pero lo que pasa es que tu nombre Tranquilo. no es fácil. Eniver, mira, yo respeto la opinión de cada persona y de ustedes porque en esto ustedes están muy estudiosos. Ok, Pero con respecto al propósito, hay que dejar algo muy claro, o sea, por lo menos de mi parte. ok, El propósito para mí, porque lo vivo a diario, y lo identifico en otros que sé que tienen propósito, porque eso se conoce. El propósito no está tanto en función a lo que uno quiere. El propósito está en función a lo que uno puede hacer por los demás, en servir a los demás. Y eso es la palabra que dice Jesús. Ama a tu prójimo como uno mismo. correcto. Haciendo lo que a uno le gusta hacer, lo que a uno le apasiona hacer, lo que te da gozo. Yo me hago esta prueba siempre. Y se lo voy a decir para que lo hagan. Una vez lo dije aquí, creo que fue la semana pasada. Y háganse. Por lo menos un ejemplo de mi persona. Si yo tuviera $1 millón, ¿estaría haciendo lo que estoy haciendo ahorita? ¿Estaría aquí en estos momentos? ¿O tendría cavidad en esta empresa? ¿Seguiría como asegurador? ¿Me entiendes? Entonces, el propósito ven eso, el propósito, y lo más bonito del propósito es que cuando lo hace con amor, con pasión, con entrega, el dinero llega solo. O sea, parece mentira, pero es algo Correcto. que lo haces tan bien, o sea, con tanto amor que... Por eso les llega comentaba solo. hace un ratico, les comentaba de que va a depender de mi perspectiva. ¿Ok? Tú lo estás planteando desde tu perspectiva y en base a eso encuentras el propósito o te sientes como pez en el agua en lo que tú crees que estás haciendo. Obviamente todo eso tiene que estar filtrado por la palabra y por lo que nos estás contando está filtrado por la palabra. Y está bueno porque has encontrado que servir a los demás, que ayudar a los demás es tu propósito. Eso está buenísimo, eso es totalmente legítimo. Sin embargo, no podemos desestimar de que hay un propósito genérico, que es parte de lo que quiero enseñar. Y que hay un propósito que está desde una perspectiva diferente, porque yo no todo lo puedo ver desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. Fíjate, voy a eso. Fíjate lo que dice aquí. Para ver la vida desde la perspectiva de Dios, yo necesito tener fe. ¿Por qué te digo esto? Cuando nosotros tenemos la capacidad de creer en lo que Dios puede hacer, caminamos bajo un propósito diferente. Una cosa es lo que tú quieres hacer. Eso está bueno, es legítimo. Hay mucha gente por ahí que dice que cada quien puede hacer lo que quiera. Yo difiero de eso. Creo que cada quien tiene que hacer lo que debe, no lo que quiera. ¿Ok? Pero en este caso, tú te identificaste con un propósito, te sientes como pez en el agua. ¿Sabes dónde yo me siento como pez en el agua? Cantando, ministrando la alabanza al Señor. No hay un lugar que yo disfrute más. No hay algo que yo disfrute más que eso, correcto. Y está bueno porque servimos a los demás. Pero también hay que entender de que aparte del propósito que yo tengo individual, como colectivo, como cuerpo de Cristo que enseñaba David, hay un propósito eterno
que ya no o sea, que no depende de mi propósito individual, sino que mi propósito individual debe ser una sombra, debe estar alumbrado, debe estar dirigido por ese propósito eterno. Ajá. Ok. No, es que ya va. No me refiero a eso. A lo que me refiero es a lo siguiente. Cuando tú te identificas con algo que tú crees que es bueno, lo primero que yo debo hacer es filtrarlo por la palabra. Y luego que yo lo filtre por la palabra, yo voy a la oración. Señor, realmente esto que yo estoy haciendo está bueno. Esto que yo estoy haciendo te honra. Esto que yo estoy haciendo exalta tu nombre. Sí, mano, dale. Tranquilo, porque no estás separado del propósito eterno. A lo que yo me refiero con propósito eterno, y que es algo muy importante que nosotros debemos comprender, es que el propósito de Dios, lo dice la palabra literal, el propósito de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, en pocas palabras, lo que Dios más anhela de nosotros es que nuestra vida se salve. Más que el servicio que nosotros le podamos dar a Dios, más del propósito que yo crea que puedo tener para ayudar a otro, para bendecir a otro, para servir a otro, porque eso lo hace una buena persona. Pero no todas las buenas personas tienen salvación, porque las buenas intenciones no son suficientes para yo poder salvar mi alma. Tranquilo. Lo que pasa es que tendríamos que irnos a otro tema. No, realmente la salvación no es eso, hermano. Te voy a explicar lo que es la salvación. Te voy a explicar. Antes de nosotros aceptar a Jesús, espiritualmente nosotros estábamos muertos. Estábamos en delitos y pecados. Cuando Jesús muere en la cruz, Él dice consumado es. La palabra, escúchame bien, porque lo que te estoy diciendo, me voy a tomar 3 minutos porque quiero aclarar tu duda. Cuando Jesús dice consumado es, en el griego, Él lo que está diciendo es tetelestai. Esa palabra significa completamente completo. Es como una redundancia. Es perfecto. O sea, en pocas palabras, el Señor en ese momento tomó tu vida, que no era nada, ¿ok? Que estaba perdida, que exactamente, que no había propósito. Lo que pasa es que Jesús lo hizo en ese momento y marcó la eternidad. Por eso te digo, son varias cosas que tendríamos que conversar. Y prácticamente. Correcto, eso es para este tiempo. Exactamente. Será que soy muy capaz en la materia, pero Tranquilo. Yo te voy a decir la verdad. Pregúntamelo. Te voy a decir mi experiencia de vida. Estaba en una piscina, me iban a masacrar. No creí en Dios, totalmente ateo. Y dije, Jesús, cúbreme con tu sangre. Eso me salió porque mi esposa siempre está en los caminos de Dios. Okay. Y sentí algo diferente. Y empecé desde ahí a averiguar qué era ese algo diferente. Okay. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que yo he visto en mi vida? Que no todo también el que habla la palabra lo ha puesto en práctica. Para mí una persona tiene que tener una experiencia espiritual para saber en verdad, tener la experiencia de percibir a esa fuerza divina, al Dios que nos creó, pues, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú me dices eso que me estás diciendo, me confunde un poco porque no te sé interpretar bien cuando me estás diciendo esto de que tengo que estar bajo, o sea, porque yo pienso que porque estoy obrando bien, estoy beneficiando al prójimo, me siento gozoso con lo que hago. Correcto. Y lo puedo hacer, me paguen o no me paguen. Correcto, y eso está bueno. ¿Entiendes? Por eso te decía, tú te identificaste con tu propósito, pero debemos entender como colectivo, no te hablo a nivel individual, te hablo a nivel colectivo, que nosotros como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, tenemos un propósito que trasciende lo que yo quiera hacer aquí. ¿Ok? ¿Por qué te lo digo? Porque yo de repente pudiera tener ganas de hacer un montón de cosas. Yo quisiera tener de repente un montón de alimento para ir a África y alimentar a un montón de gente. Eso está bueno. Eso está buenísimo porque ayudaría a un montón de gente que está en necesidad.
lo que yo quiero transmitirles hoy es que a ese propósito o esos buenos deseos o esas buenas intenciones que yo pueda tener tienen que ser resultado de mi comprensión de que hay un propósito eterno. Y el propósito eterno pasa por entender lo que te decía ahorita. Tú me decías, pero ¿cómo entiendo la salvación? La salvación es eso. La salvación no es de que tú comiences a hacer buenas obras. No es eso. La salvación no se trata de eso. La salvación se trata de comprender de que yo estaba muerto y que gracias a alguien que se crucificó en la cruz o que lo crucificaron en la cruz hace 2000 y tantos años, que derramó hasta la última gota de sangre, que eso tuvo una repercusión en el mundo espiritual. Gracias a eso yo hoy puedo decir, Señor, yo te acepto como mi Salvador, y desde allí yo comienzo a caminar diferente. Allí yo comienzo a dar fruto de lo que tú estás diciendo. ¿Ok? Claro, está bueno, porque ese fue el momento donde tú colocaste tu confianza en el Señor. Pero es que lo que yo te estoy comentando no tiene que ver con lo que tú me estás diciendo en cuanto a lo que la salvación es individual o desde cuándo es el momento de mi salvación. Eso es la salvación. Salvación es tetelestai. Te explico, nosotros en el mundo espiritual éramos esclavos. Estábamos muertos bajo el yugo de Satanás. ¿Ok? Por eso les decía desde un principio, por un hombre entró el pecado, por Adán entró el pecado en la humanidad. Y el Señor simplemente agarró y volteó el asunto. Si por un hombre entró el pecado, por un hombre va a entrar la redención. ¿Qué sucedió, hermano? Que tus acciones, lo que te llevó a ti a que casi te masacraran, ¿ok? Te habían destituido de la gloria de Dios. ¿Sabes qué hizo el Señor? La salvación, ¿qué es? Él vino, se te quitó y se puso Él. Masacrame a mí. Ahora yo muero por ti, ya yo pagué por Él y ahora Él quedó absuelto de pecado. Esa es la salvación. Y obviamente no solamente de pecado, de enfermedad, de otras cosas. Vamos a continuar porque nos está tomando, y Dios mío, la hora. Ok, entonces, a ver. Ver la vida desde la perspectiva de Dios también, el último punto dice, requiere fe. La Biblia dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Eso está en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Para yo poder ver las cosas desde una perspectiva divina, necesito fe. La fe es ese elemento que me va a permitir comprender, aceptar y creer las cosas que de repente desde un punto de vista o desde mi anterior situación no podía comprender. ¿Ok? Y vamos al último punto. La vida es un encargo temporal. Fíjese, ¿por qué les digo que es un encargo temporal? La palabra enseña en Mateo capítulo 25, desde el verso 14 al 30, habla acerca de la parábola de los talentos. Y nosotros de repente pudiésemos identificarnos. Yo creo que hay no sé cuál enseñanza realmente ha sido más enseñada, pero creo que la de los talentos va ahí en el top 10 de las enseñanzas que han sido expuestas en la iglesia. Y fíjense lo siguiente, ¿por qué yo coloco la parábola de los talentos en cuanto a esto de que la vida es un encargo temporal? Porque nosotros somos administradores. ¿Por qué somos administradores? Somos administradores del tiempo que el Señor nos permite tener aquí. Somos administradores de los recursos que el Señor nos permite tener. Y somos administradores de los dones que el Señor nos da. Quiero hacer una analogía. Usted ha visto alguna vez una computadora, ¿verdad? La computadora está compuesta por pequeños componentes, valga la redundancia, que están todos incluidos en un case que permite cierta funcionalidad. ¿Ok? Vamos bien hasta allí. Pero esa computadora no funciona si no hay un software que la haga mover. Podemos tener las piezas, pero si no hay algo que mueva la parte interna, eso no va a dar fruto. No va a hacer lo que yo le pida, no va a sacar cuentas, no va a ordenar nada, no me va a permitir editar nada, no me va a permitir hacer nada. ¿Ok?
prácticamente de esa manera nosotros venimos al mundo. Venimos el case. Comienzan a programarnos cuando nuestros padres dicen: no le meta el dedo al enchufe, saque a su hermano de la lavadora, que eso no está bien. Comienzan a decir, claro, y ahí comienzan a programarnos, a enseñarnos lo que está bien y comienzan a enseñarnos lo que está mal. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender la palabra del Señor, comenzamos a comprender de que hay cosas en nosotros que no son propias de nosotros, que son dones que aun cuando nosotros los podemos ejercitar y los podemos poner al servicio de algo, esos dones no son nuestros. Por ejemplo, yo no pedí el don de la música. Yo nací con el don de la música. El músico no puede, yo no puedo elegir un botón y decir: yo quiero ser músico, pic, lo presiono y ya entonces mi cerebro comienza a entender la música. No podría, es imposible. Vine con ese don de Dios. Entonces, ¿por qué les digo que somos administradores? Somos administradores porque lo que Dios nos da, de alguna manera, lo podemos usar para bendecir a otros y para glorificar el nombre del Señor. Más que para servir a otros, en primer lugar es para glorificar el nombre del Señor. Esa siempre debe ser nuestra prioridad. Que lo que hagamos, y lo dice la palabra, que todo lo que hagamos, de palabra o de pensamiento o de hechos, que lo hagamos para glorificar al Señor. Entonces, cuando yo comprendo de que la vida es un encargo temporal y se refiere a la vida de nosotros aquí en la tierra, es un encargo temporal porque nosotros realmente venimos con un propósito. Y volvemos al tema del inicio. Y ese propósito pasa por poder servir a Dios y servir a los que están a nuestro alrededor. ¿Por qué soy un administrador? Porque Dios me está dando un tiempo que en algún momento se va a acabar. No sabemos, según la Biblia, el hombre puede durar 70, 80 años. Hay gente que se pasa, que paga un poquito más. No, mentira, no podemos pagar más vida, pero hay gente que sí vive un poquito más. Pero ese tiempo, estamos aquí con un propósito. Creo que en la primera clase lo hablábamos y decíamos: porque hay gente que vive tan poco, porque hay gente que vive tanto. Eso lo sabe el Señor. Pero indudablemente tenemos un propósito en Dios para cumplir acá. Cuando hay un propósito eterno, también tenemos un propósito particular. Y los dones y los talentos y lo que Dios nos da está al servicio de Dios. Lo que nosotros estamos haciendo en este lugar es simplemente poner lo que Dios nos ha entregado al servicio de ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes puedan aprender, para que ustedes puedan seguir desarrollándose como creyentes, como discípulos de Jesús. Pero ¿sabe algo? Ustedes también nos sirven a nosotros de alguna manera. Cada quien de su forma particular. Y por eso debemos entender de que nosotros, así como aquel hombre le dio talentos para que esos talentos los pusieran por obra y los multiplicaran, Dios también ha puesto talentos en nosotros y dones en nosotros que Él va a pedir en algún momento cuentas por eso. Y si no pide cuentas, sabe que es sabroso poder servir al Señor en lo que Dios nos ha colocado. Nos vamos a sentir como pez en el agua. Nos vamos a sentir como que no hay nada mejor. Y algo que también es muy importante y que yo creo que va a cerrar todo esto, es comprender de que Dios es dueño de todo. Todo es de Dios. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Y todo lo que en él habita. Es importante comprender eso. Por eso hay mucha gente que intenta recolectar cosas, recolectar recursos, hacerse grande en algo, pero se olvidan de Dios. Muchas veces hay gente que dice: esta tierra es mía porque yo la compré y me compré 200,000 hectáreas. Qué sabroso, y es tuya porque lo dice un papel. Pero resulta que la palabra de Dios dice que realmente todo lo que hay es de Él. Y que todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos por Él. Y es gracias a Él. La salvación que usted tiene hoy es gracias a Él, no es gracias a nosotros. Nadie,
la palabra dice que nadie con su afán logrará añadir un codo a su estatura. O sea, se refiere a que nadie, por mucho que pueda hacer, puede ponerse más alto, más pequeño, o puede tener o no puede tener. Realmente lo que nosotros somos y tenemos o no tenemos es por voluntad del Señor. Nosotros podemos ser diligentes, y la Biblia habla de que Dios bendice las manos diligentes. Podemos hacer un montón de cosas, pero realmente el que permite que todo eso se dé es el Señor. Porque usted puede pagar un montón de cosas, pero nunca podrá pagar el oxígeno que respira. Tan sencillo como eso. Usted no puede pagar el milagro de que sus hijos se despierten todos los días. Porque aunque muchos ven eso como algo normal, déjeme decirle que hay un montón de gente que cuando se despierta sus hijos ya no están respirando. Entonces, parte de todo esto que les he estado enseñando, y quiero llevarlos a reflexión, es que comprendamos de que aunque nosotros somos seres muy importantes, y usted tiene que tener un buen estima acerca de usted, realmente todo lo que nosotros hacemos y quienes somos está sujeto a un propósito eterno, a un propósito divino, y que realmente Dios anhela de que nosotros podamos caminar en ese propósito. ¿Cómo caminamos en ese propósito? Viendo las cosas desde la perspectiva de Dios, comprendiendo de que esto que estamos viviendo aquí es una fracción de toda la vida que el Señor quiere darnos. Porque muchas veces pensamos que la muerte es el fin de la vida, y realmente la muerte simplemente es subir un escalón para llegar a otra cosa. Entonces, cuando comprendemos eso, cuando comprendemos de que lo que tenemos lo tenemos por gracia, por plena misericordia del Señor, que el tiempo que disfrutamos lo tenemos por plena disposición del Señor, y que todo lo que hacemos lo hacemos es gracias a que el Señor permite que lo hagamos, eso nos contextualiza y nos hace entender lo pequeñitos que somos, y nos hace comprender que debemos tener un corazón humilde y un corazón que continuamente debe estar humillándose ante el Señor, reconociendo de que Dios está por encima de todo y que vivimos para el propósito de glorificar su nombre. Amén. Dios les bendiga. Buenas tardes.